Leo, usted me sigue con su vista. Dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos, te hemos adorado, Señor. Te pido que tomes, bendito Dios, control de el momento en el cual vamos a compartir tu palabra, que sea tu iglesia la que reciba edificación. Abre el entendimiento, Señor, prepara los corazones. Mi vida en tus manos, Señor, límpiame si fuera necesario. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Bien, les dije hace rato que me daba mucho gusto verlo, porque qué importante es estar en la casa de Dios en días como los que hoy estamos viviendo, días difíciles, donde debemos de entender como iglesia que el lugar para alimentar nuestras vidas debe de ser la casa del Señor. La predicación o la palabra de esta mañana que Dios nos da es cómo vencer la tentación. Dios está empeñado en que su iglesia en este lugar logremos entender a profundidad el tema de la tentación. Razón por la cual Dios nos está dando palabra por estos meses, para poder entender de parte de Dios este tema tan importante que es la tentación. Todos los días enfrentamos tentaciones en distintas áreas. Desde los jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, todos de alguna manera enfrentamos tentaciones. Y las enfrentamos de diferente dirección. Pueden ser tentaciones morales, familiares, en todos lados, cada uno, todos los días enfrentamos diferentes tentaciones. Y vamos a ver con la ayuda de Dios cómo el Padre trabajó en Cristo Jesús y cómo nos va a ayudar esto a nosotros para vencer en nuestras vidas las tentaciones que eventualmente vamos teniendo día con día. Vamos a ir al versículo 1, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Qué importante dice ahí que Jesús iba lleno del Espíritu Santo. Qué importante, iglesia, es enfrentar las tentaciones llenos del Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermanos. Efesios 5:18 dice que no nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Qué importante es enfrentar las tentaciones llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu de Cristo? Significa ser llenos de su palabra, significa estar llenos de gratitud, llenos de alabanza, llenos de adoración. Una vida llena de Dios será victoriosa en las tentaciones. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, bíblicamente es la mejor condición para enfrentar las pruebas o las tentaciones. No hay mejor condición espiritual para enfrentar las tentaciones que estar llenos de Dios. Usted ha visto en las cuestiones del deporte, los atletas, cómo se acondicionan ellos físicamente, entrenan y están en óptimas condiciones para enfrentar un partido o un encuentro cuando acondicionan su vida físicamente. Espiritualmente, llenos de Dios, es la mejor manera de enfrentar una tentación de un cristiano. Dice el versículo 1, que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La palabra fue llevado, hermanos, en el griego significa conducir a través de. Es lo que significa la palabra fue llevado. Y también déjeme darle una definición de tentación. Le di una definición de un diccionario de la Real Academia Española.
Pero déjeme darle una definición bíblica de lo que es tentación. La palabra en el griego es peirazo, con Z al final. Y tiene dos definiciones. Una significa tentar en lo prohibido, pero también significa ser probado. Es decir, en la tentación somos tentados por el enemigo, pero también somos probados por Dios al mismo tiempo. El enemigo viene y nos tienta y nos pone enfrente a la tentación, pero también vendrá la prueba de Dios a nuestras vidas, en el sentido, ¿qué vas a hacer como cristiano? ¿La palabra que has escuchado va a hacer efecto o no va a hacer efecto? En cada tentación seremos probados como hijos de Dios. Responder con fe a lo que Dios ha prometido, o rechazar esa palabra y dejarnos llevar por la tentación. Entonces, Satanás nos tentará, hermanos, pero también estaremos puestos a prueba en la tentación. Dice el versículo 1 que fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde, hermanos? Al desierto. Fíjese que Jesús estaba solo en ese momento. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto, hermanos, es un lugar de prueba, de un lugar donde hay soledad, donde hay carencias para el ser humano. Y es allí donde fue llevado Jesucristo. Dice el versículo 2 que fue llevado por 40 días y era tentado. Esa palabra era tentado nos habla de que el enemigo estaba haciendo, el enemigo tentaba al maestro, pero también iba a ser tentado para ser probado por el Padre Celestial, en el sentido de cómo iba a responder a la tentación que en ese momento estaba viviendo Jesucristo en el momento. Voy a pedirle que me acompañe a Génesis capítulo 22, versículo 1. Hay veces en la vida cristiana que las tentaciones son frecuentes. Aquí vemos que fue por 40 días que Jesús seguidamente estuvo siendo tentado. De la misma manera, hermanos, nadie podrá escapar de ser tentado. Todos tenemos que entender como cristianos que somos tentados todos los días, pero también probados en cuanto a nuestra fe. Aquí encontramos al padre de la fe, que es Abraham. Aconteció después de estas cosas que Dios que probó ¿a quién? Dios probó a Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo, a Isaac. Pasaron muchísimos años de espera de Abraham. Y cuando tiene a su hijo, él es probado. Dios le prometió que su descendencia iba a ser como la arena y como las estrellas. Pero llega un momento de prueba a la vida de Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿qué dijo Abraham? Heme aquí. Qué importante que los cristianos, cuando Dios les habla, ellos puedan decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y dice el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Sabes que Dios va a probar en nuestras vidas lo que más amas? Lo que más amas. ¿Qué es lo que más ama usted? Hay quien ama más que a Dios el tiempo. Para todos o para muchos el tiempo es muy importante. Tenemos tiempo para todo menos para Dios. Dios le pidió a Abraham, o lo probó en lo que más amaba. Hay gente que ama más su trabajo, su casa, su carro, su negocio. Lo que más amas. Lo que más amas es donde Dios te va a probar si eres su hijo o no eres su hijo. Hay quien ama más a sus hijos que a Dios. Le dijo Dios a Abraham, ahora toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham fue probado. Lleva a su hijo al monte Moria, lo pone sobre el holocausto, y él obedece. Él sabía que Dios iba a proveer, y levanta su mano, y a punto de sacrificar a su hijo, el ángel le dice, no, Abraham. Pero fue probado. ¿Cuántas veces Dios te ha probado a ti
con la palabra que te dice, instruye a tu hijo en mi palabra. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y simplemente en la prueba no lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros tenemos el tiempo de sentarnos con nuestros hijos en las tardes y hablarles de Dios? De tomar la Biblia y leerla con ellos y explicarles. ¿Quién cree que le va a enseñar a su hijo de Dios? Papá, mamá. ¿Sabe quién? Usted. Usted es el responsable de que su hijo sepa de Dios las cosas bien. Pero no tenemos el tiempo para enseñarles. Somos probados en esa área. Acompáñeme a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Entonces, somos tentados, pero también somos probados en cada tentación que enfrentamos. El escritor de Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos habla de algo importante que tenemos que ver en la tentación. Esto ya lo hemos visto, pero es muy importante recalcarlo en esta mañana. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, el hombre está lleno de debilidades. Por esa razón, caemos en tentación. Hay gente que tiene tentación con el dinero. Es una debilidad. Y dice el versículo 15, sino uno que fue tentado, ¿qué dice ahí? En todo. Es decir, en todas las áreas Jesucristo fue tentado. Así como tú eres tentado, Él fue tentado. Pero dice el versículo 15, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hace 8 días mencionaba una frase que dice, no podemos evitar que las aves vuelen en nuestra cabeza, nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Es una frase del Martín Lutero. No podemos evitar que en nuestra mente vengan pensamientos, tentaciones. No podemos evitarlo. Pero sí podemos evitar que haga nido eso en tu cabeza. Amén. Nadie escapa a las tentaciones. Nadie. Ni Jesús mismo escapó. Pero está en el cristiano que esa tentación no haga nido en tu cabeza, mi hermano. El versículo 2, vamos a regresar a Lucas 2, 4:2. Porque vemos que el Espíritu lleva a Jesús a un momento y a un tiempo continuo de 40 días. Esto nos enseña que hay tentaciones que serán continuas, de tiempo prolongado, de 2, 3, 4, 5 días, 2 semanas, 3 semanas, estará en tu vida la tentación todos los días. Porque hay tentaciones continuas. Hay tentaciones de un día, de horas, de minutos, pero también hay continuas. Dice que por 40 días ya tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Vamos a ver aquí la primera tentación de Jesús, donde fue incitado por Satanás a desconfiar del Padre Celestial. El alimento, mis hermanos, es una de las necesidades básicas del ser humano, comer. La primera tentación de Satanás para con Jesucristo fue en persuadirlo a desconfiar de que el Padre no podía proveer de comer en un momento en el cual no tenía nada que comer. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida llega el momento que en la casa no hay nada que comer? Ni tortillas. Y viene a tu mente el pensamiento y te dice, ya ves, no que Dios te provee, no que tú nunca vas a sufrir. Y viene a tu mente, el primer pensamiento que viene es, ¿para qué confiaste en eso? Que hoy, ¿quién viene a ayudarte con algo de comer a tu mesa? ¿Dónde están los hermanos? La ha pasado. Mateo 6:25. La primera tentación fue, una vez más, en desconfiar del Padre, de que no podía proveer en un momento en el cual él necesitaba alimento porque estaba en el desierto. Mateo 6:25. ¿Qué busca la gente de hoy, mis hermanos? ¿Cuáles son las cosas básicas del ser humano para poder vivir en la tierra? Alimento, ropa,
calzado, pagar la renta, pagar la luz, etcétera. Son las cosas básicas. La tentación consiste en que Dios no te puede suplir a tu vida las cosas básicas. Esa fue la tentación que tuvo Jesucristo. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, Jesús le dice a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Qué es más, hermanos? ¿La comida o la vida? Pero hay veces que la tentación te dice: es más importante los frijoles y la tortilla que tu misma salvación. Y el pensamiento está ahí. Hace 8 días vimos que el primer terreno donde trabaja la tentación, ¿en dónde es? Nuestros pensamientos. Es el campo de batalla. Es en tu mente donde viene ese pensamiento. Y te dice: ¿dónde está tu Dios? No que Él te va a proveer, no que la Biblia dice. Y en tu mente comienza ese pensamiento. Recuerde la frase: no podemos evitar que los pájaros vuelen, pero sí que no hagan nido. Jesucristo le dice a sus discípulos: es más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Las aves del cielo que no siembren, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Son promesas, hermano, que Dios aquí les está ilustrando a sus discípulos. El 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Quién podrá de ustedes hacer más trabajando más? Porque ¿qué es más? ¿El alimento o la vida? La vida. Dice el 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué dice, hermanos? Entonces, en la tentación, cuando viene a tu vida que dices: no tengo para pagar ni siquiera la luz, me la van a cortar. La tentación que viene a tu mente es: ¿para qué confías en Dios? Hazlo tú. Convierte las piedras en pan, porque tienes hambre. Tú hazlo. No esperes en Dios. Y comienza la tentación a taladrar en tu vida. Y lo que quiere el enemigo, el tentador, ¿sabe qué es? Que tú desconfíes de Dios. ¿Y cuántos cristianos han caído ahí? Su vida se estancó, se quedó. Porque el pensamiento llegó acá y pusiste los ojos en las cosas básicas y no en las promesas de Dios. Qué interesante. Vamos a Lucas 4, versículo 3. La tentación que habla Lucas 4:2 consiste en dejar de confiar en Dios, que Él va a proveer. Jesús tuvo hambre. Nos quedamos sin trabajo y siempre decimos: ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Recordemos que la tentación en la Biblia tiene 2 connotaciones: ser tentados y ser probados. Te quedas sin trabajo y ¿qué vas a hacer? ¿Buscas a Dios o tú resuelves los problemas? Cuando tú los resuelves, sales de la voluntad de Dios. Dice el versículo 3: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, ahí está la tentación. ¿Qué le dijo? Di a esta piedra que se convierta en pan. Necesidades básicas. ¿Tienes hambre? Búscalo. Ahora, ¿Jesús lo podía hacer? Sí. ¿Tú lo puedes hacer? Sí. Pero entonces, ¿dónde está tu dependencia de Dios? ¿En dónde está? ¿Jesús podía buscar en ese momento convertir las piedras en pan? Sí. Pero recordemos que nuestro caminar con Dios es esperar en Dios. Ahora, con esto, no me malentienda y diga entonces: no voy a trabajar. Porque también dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Es un balance, es un equilibrio. Amén. Entonces le dice que convierta las piedras en pan. La frase que dice el versículo 4,
Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Esa frase, en el griego, grafo, habla de decretar o decir lo que está escrito en un contexto completo. Esto es muy importante y ponga atención. Esta palabra escrito está significa que debes de decir lo que está completamente citado, no sacar versículos del contexto, porque entonces caemos en herejía. Que fue lo que hizo el Satanás al final en el versículo 12. Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí Satanás hizo algo en su tentación. Sacó este versículo del contexto para incitar a Jesús a que convirtiera las piedras en pan. Búsqueme Deuteronomio 8:2. Y deje un apartado ahí. Deuteronomio, capítulo 8. Esto es muy importante, hermanos, porque encontramos en las tentaciones que sacar del contexto los versículos conduce en la tentación a alejarte más de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1, porque vamos a leer el contexto completo de la frase que saca Satanás en Lucas 4. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Le está hablando Dios a Moisés cuando lo sacó de Egipto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Fíjese, a Jesús fueron 40 días, acá son 40 años. En el desierto, también en el desierto, fíjese, para afligirte, para probarte, para saber lo que había, que dice, en tu corazón. Fíjese que las pruebas, aflicciones, conocimientos de Dios es para saber qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si hay confianza en Él o no la hay. Y dice el versículo, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ponga atención, el versículo 3, muy importante. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Es decir, en el desierto pasó el hombre por hambre. ¿Pero qué hizo Dios? Los sustentó. No los dejó morirse de hambre. Porque Dios nunca dejará a su pueblo, mi hermano. Sí, probablemente tienes un desierto, pero también tienes la promesa de Dios en el desierto que estás viviendo. Lo sustentó. Comida que no conocías tú ni tus padres. Les habían conocido para hacerte saber. Fíjese, ahí está importante. Para que sepas. Ahí saber, para que también entiendas. Para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. ¿En dónde está que convierta las piedras en pan? Habla de eso. ¿A qué no? Pero si sacamos del contexto las palabras, se puede convertir en una herejía. Cuando se sacan las palabras del contexto, sin el contexto completo, hermanos, cuidado. ¿Cuántas veces en la tentación Satanás saca un versículo y lo pone en tu mente y te dice, no, que Dios es poderoso? Y te lo deja ahí. Y tú caes. La tentación de Satanás es siempre sacar palabras de los versículos y aplicártelo. ¿Qué tienes que hacer tú? Ve a la Biblia y lee el contexto completo. Ahora, ¿qué significa esa frase que dice en Deuteronomio 8:3, que no solo de pan vivirá el hombre? ¿Qué significa eso? Significa que no solo de las cosas básicas vive el ser humano. No solamente vives de que te vistes, de que trabajas. No solamente vives de la comida, de los placeres, sino que también vives de lo que Dios diga a tu vida. Hay gente que piensa que la vida solo consiste, una vez más, en trabajar, placeres, comer, vestido.
accesorios, carros, casas. Pero la vida no solo consiste en eso, mis hermanos. También consiste en que Dios habla a tu vida. ¿Por qué la gente hoy no tiene tiempo para Dios? Porque estás buscando las cosas de la vida. No solamente vives de eso, mi hermano. Ve y cómprate cosas, sí. Pero no solamente de ir a las tiendas vivimos. ¿O sí? ¿Verdad que no? Es lo que significa. Vamos a Juan 6:27. Juan 6:27 dice, trabajad, no por la comida. ¿Que qué? Usted se compra un vestido hoy y al medio año se acabó, se rompió, se echó a perder. Se compra un carro y después de 4 años el carro ya no es el mismo. ¿Cierto o no? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué dice? Para los cristianos es más importante escuchar de Dios, buscar a Dios, que la comida. Muy importante. La tentación vendrá a tu vida en que tú quites del primer lugar a Dios y pongas las cosas de la vida antes que Dios. Vamos a Lucas 4:5 para ir avanzando. Es un pasaje muy hermoso, hermanos. Vamos a ver en dónde está la segunda tentación. Dice versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. La palabra le llevó a un monte, del griego agó, significa llevar en el momento o en el pensamiento, porque aquí no es que lo trasladó literalmente y lo puso en el monte, porque o estaba en el desierto o estaba en el monte. Hay gente, inclusive películas que lo ponen, que lo lleva de manera literal. No. Esa palabra agó habla en dos maneras, de manera literal y de manera espiritual o figurativa. Entonces, aquí lo lleva, y vamos a ver por qué. Lo lleva, dice, al monte alto. Dice, y le mostró, ¿en cuánto tiempo? En un momento. ¿Cuántos segundos ocupa tu mente para ser tentada? 3 segundos, 1 segundo. ¿Cierto o no? Entonces fue la tentación en la mente de Jesús. Fíjese. Dice que en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Cuántas veces en el trabajo está trabajando en el escritorio y viene a tu mente y dice, oye, ¿y si le robas a la empresa? Imagínate, la cuenta es esta y esta y esta. Te vas del país y nadie sabe de ti. O sea, en segundos pone en tu mente, mira, toma esa herramienta, llévatela, la vendes, con fulano de tal. Nadie se va a dar cuenta. En cuestión de segundos, en tu mente trabajó hasta dónde ibas a disfrutar las ganancias de eso que no es tuyo. ¿Cuántas veces le dice en la tentación al joven o a la joven, no importa, mira, vete con el chico, vayan a jugar allá, nadie se va a dar cuenta, ustedes digan esto? En cuestión de segundos viene a la mente la tentación. Fue en un momento, lo llevó al monte y dice que le mostró, ¿qué le mostró, hermanos? Todos los reinos de la tierra. Y le dijo, vamos primero a estudiar el versículo 5. La palabra, hermanos, que encontramos ahí, reinos, significa basilea o basileia. Significa reinar soberanamente. ¿Qué le mostró Satanás a Jesús en el monte? Le mostró todos los reinos de la tierra donde él le dijo, yo gobierno de manera soberana. Le mostró todos los reinos. Usted ha visto que en la televisión, regularmente en los programas, le dicen a usted, ¿usted quiere ser famoso? Venga y haga esto. Y viene la tentación para que lleves a tus hijos a la televisión para que sean famosos y conocidos en todo el mundo, en cuestión de segundos.
Entonces dice que le ofreció todos, o sea, le mostró todos los reinos de la tierra, su poder, el poder político, el poder económico, en cada uno de ellos, de manera figurada, no fue literal. Y dice el versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido, ¿qué dice? Él es el príncipe de este mundo. ¿Quién maneja este mundo? Dios maneja a sus hijos. Vea usted el mundo. La televisión, ¿quién la maneja? El diablo. Él es el príncipe de este mundo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero en cuanto a la cuestión de cómo conducir a este mundo, lo conduce el príncipe de este mundo. Dice el versículo 6, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, ¿qué dice? ¿Usted ha escuchado esa frase que alguien le entrega su alma al diablo? Pues es cierto. Porque él le da a aquel que le entrega su alma a cambio de dinero, de fama y de fortuna. Pero pierden toda su salvación. Dice el versículo que él se la da a quien él quiera, a quien yo quiero, que dice, se la doy. Acompáñeme a Lucas, capítulo 12, versículo 15. Porque la segunda tentación, hermanos, que encontramos en Lucas 4, 5 y 6, radica en codiciar todo lo que el mundo ofrece. Ahí está la tentación. La segunda tentación en Jesucristo radicaba en que codiciara todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo hoy, mi hermano? Placeres, fama, éxito. ¿Qué ofrece el mundo el día de hoy? Usted enciende el televisor y dice, ¿quiere ser famoso su hijo? Llévelo a hacer un programa allá. Satanás incitó a Jesús para que codiciara lo que el mundo ofrece. ¿Sabe qué también lo hace contigo? Él te ofrece el mundo y te dice, deja de ir al templo, deja de buscar a Dios y yo te daré fama y fortuna. Serás un gran negociante. Por ahí te va a tentar. Dice Lucas 12:15, y les dijo, hablando de un hombre que tuvo fortuna, y les dijo, mirad y guardaos de ¿qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjese. Dios llama a sus hijos a guardarnos ¿de qué? De la avaricia. No está mal que trabajes, pero cuidado con la avaricia. No consiste la vida del hombre, dice, en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio. Esa palabra necio es insensato y torpe. Pensar que las cosas del mundo son más que Dios es una insensatez, mis hermanos. Una vez más, pensar que codiciar los placeres del mundo es más que Dios es una insensatez. No puedes tú dejarte llevar por el mundo y codiciar lo que el mundo te ofrece antes que lo que Dios te ha dado. Aquí mucha gente ha caído en las iglesias. Salieron de los templos y ahora están en el mundo codiciando un mejor trabajo, un mejor negocio. Y ellos piensan que eso es mejor que estar cerca de Dios. Verán cómo les va a pagar el mundo a esa gente. Dice el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿qué dice? ¿De quién será? Codiciar el mundo es una tentación. Y te va a alejar de Dios. Eso fue lo que Jesús tuvo.
Vamos a Lucas 4:7 para avanzar. Antes de leer Lucas 4:7, hermanos, voy a pedirle que busque conmigo primero de Juan 5:19. Porque le hacía una pregunta a usted, que el mundo está bajo el maligno, y quiero darle una cita bíblica, ¿por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo? Primera de Juan 5:19 dice, sabemos, es decir, no ignoramos. Ahora, ¿quién sabe esto? Los cristianos. Sabemos que somos, ¿de quién somos? De Dios. Y el mundo entero, excepto los cristianos, están influenciados, conducidos, ¿bajo quién? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo, excepto los hijos de Dios. Dice Lucas 4:7. Le mostró los reinos y le dijo, te entregaré todo, pero aquí viene la condición. Versículo 7. Si tú postrado, ¿qué dice? Me adorares, todos serán tuyos. La palabra adorares, proskuneo, del griego, habla y da la idea cuando un perrito le lame la mano a su amo. El amo le da de comer y el perrito agradecido le lame la mano. Bueno, Satanás le dijo, si tú haces eso conmigo, yo te doy todo esto. ¿Sabe qué es lo que hace la gente que no conoce a Dios con Satanás? Hacen eso. Si postrado. ¿Sabe que estar en el mundo implica un compromiso también con el mundo? Usted ha escuchado la frase que dice, vas a meterte a la política, métete de lleno. Si no, no te va a funcionar. ¿Por qué tienes que besarle la mano a todos los políticos? Si no, no tienes lugar ahí. Proscuneo. Si postrado, ¿qué dice? Usted decide a quién le besa la mano. Yo prefiero mejor adorar a Cristo. Mejor a Él, mi hermano, y no al hombre. Usted decide a quién adora. 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Otra vez. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué dice? Servirás. Solo a Él, mi hermano. Usted va a decidir, si usted resiste la tentación, usted se va en el mundo, pero el mundo va a pedirle que usted se someta y lo adore. Versículo 9. Y lo llevó a Jerusalén. Otra vez, esa palabra griega no habla literal. Recordemos que está en el desierto por 40 días seguidos. Lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo. El pináculo es la parte más alta del templo. Ahí habían guardias. No podían subir al pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, fíjese, qué interesante. Ahora es Satanás el que declara la palabra y dice, escrito está. ¿Se da cuenta? ¿Sí lo ven? Ahora él es el que le dice, le voltea la moneda a Jesús. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. La tercera tentación consistió en que el diablo persuadió a Jesús a que hiciera un acto de prepotencia, vanidad y orgullo religioso. Haz un milagro, aviéntate, y saca el contexto. Esto es, acompáñenme al Salmos 91. Hermano, esta es una de las tentaciones más grandes que el enemigo hace con la gente. Incitarlo a hacer cosas que se aviente a algo que Dios nunca ha prometido. El orgullo, la vanidad y la prepotencia religiosa es lo que está hoy acabando en las iglesias. Gente que se siente, no, tú aviéntate y tú declara y tú decreta. Y saca aún más un versículo, otra vez del contexto, que está en el Salmos 91. Y vamos a ver si es cierto lo que dice ese texto.
Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dónde dice que se aviente? ¿Sí lo logra ver? Lo saca del contexto. Pero acá le dijo, aviéntate, porque le dice que él mandará a sus ángeles que te sostengan. No hablaba de eso, hermano. Siempre sacará el diablo, porque es un mentiroso, un embustero y un tramposo. Sacará los textos del contexto para que tú caigas. Cuidado, iglesia. No dice, hermanos, que se aviente al vacío. No se refiere el texto a ese. ¿Cuánta gente ha caído en tentaciones por no conocer la palabra de Dios? Lo que Dios nos llama aquí, hermanos, es que estudiemos la Biblia. Sostendrá la Biblia tu vida cuando tú la pongas en práctica. Vamos a ir a Lucas 4:12 para ir concluyendo. ¿Cómo vencer la tentación? Ese es el tema. ¿Cómo la vencemos? Hermanos, con Dios y conociendo su palabra. No hay otra. Lucas 4:12. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está. ¿Qué le dijo? ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros no creemos a Dios y sacamos y obedecemos en la tentación los textos fuera del contexto, estamos tentando a Dios. Y hay del pueblo, y hay del cristiano que tienta a Dios. No quisiera estar en los zapatos de esa persona. ¿Sabe qué es tentar a Dios, hermano? No creerle. Éxodo 17:1. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué le estaba diciendo no tentarás? Porque el diablo en las tentaciones estaba tentando lo que Dios decía en su palabra para con su pueblo. Éxodo 17:1. Dice de Deuteronomio 6:16, lo anota, se lo leo yo. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Es una indicación. Como lo tentasteis en Masá. Y Masá nos habla Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis? ¿A quién? Ya leímos que Dios proveyó en el desierto al pueblo, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué, hermano? El pueblo nunca estuvo contento, como no lo está hoy. Hoy el pueblo de Dios sigue altercando con Dios. No estás contento con lo que Dios hace en tu vida y lo que te da. Nunca estás contento. Que no hay agua porque no hay agua. No hay luz porque no hay luz. Porque cada uno vive un desierto en esta tierra. Estamos de paso. Pero altercaron con Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, contra el líder. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Como pastor, muchas veces me toca escuchar a gente que dice, ¿por qué estoy aquí, pastor? ¿Por qué le hice caso a usted? Y vienen contra mí como que yo tuviera la culpa. Lo único que hago es predicarle a usted de Cristo, hermanos. Dice el versículo
4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo de aquí? A un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas. Y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuánta gente en sus tentaciones han llegado a decir, pues no, que Dios existe? ¿En dónde está? Y le reclaman a Dios. Lo que el enemigo siempre querrá es que tu mente y tú digas eso con tu boca. Cuidado, hermano. Cuidado. Tentar a Dios es la cosa más triste que puede vivir una persona. Retar a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿Dios puede o no puede hacer las cosas? ¿Él puede o no? Solo que la tentación te viene y te trae la duda. Dios quiere afianzar esta iglesia, mis hermanos. Nos quiere afianzar. Cuando venga a tu vida la tentación, sácala de tu mente. No dejes que haga nido en tu vida. Y levántate en la palabra del Señor. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Cierre sus ojos. Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, por hablarnos. Reconocemos y sabemos que Satanás es un enemigo, pero un enemigo vencido, que viene a nuestras vidas en tentaciones. Nos ofrece el mundo, nos ofrece lo que el mundo tiene, ofrece la vanidad y el orgullo de la religión, nos incita a desconfiar que tú nos proveerás, Señor, pero sabemos que tú eres más que eso y en ti confiamos. Te pedimos, Padre, que la tentación tú nos guardes y nos hagas victoriosos, más que vencedores, porque en cada victoria en la tentación tuya es la gloria, Señor. Ayúdanos a entender y a vivir en tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor.